La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por que vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y cuando vosotros oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué existe la necesidad de pedirle a Dios el Padre que nos libre de la tentación? ¿Qué es una tentación? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de una tentación? ¿Por qué una persona puede entrar en tentación? ¿Cuál es la razón? Hoy, en este estudio bíblico, os invito a que me acompañéis en este estudio bíblico sobre el propósito y la naturaleza de las tentaciones. Cuando nosotros abrimos la Biblia, para leer la Biblia,
En verdad nosotros no leemos la Biblia. Es la Biblia que nos lee a nosotros. La Biblia es el único libro vivo en todo este planeta. La Biblia no se puede comparar con otros libros. La Biblia contiene, y es el único libro que contiene, la palabra de Dios, inspirada, o como dice el apóstol Pablo a Timoteo, theopnoestos, con el aliento de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa palabra eficaz, en el lenguaje original griego, energes, energía. La palabra de Dios tiene energía. La palabra de Dios es la energía de la fe. Es interesante que el Señor Jesucristo dice que cuando nosotros oremos, que oremos y digamos, y no nos metas en tentación. Momento, ¿cómo es eso? ¿Dios nos mete en tentación? Hay una carta, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos explica muy bien la naturaleza, la razón de las tentaciones. Y es en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra bienaventurado en griego es la misma palabra que usa Jesucristo en Mateo capítulo 5, Macarios, bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ahora a la tentación, al tiempo de la tentación le llama prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman, a los que le aman. Y ahora dice aquí Santiago, cuando alguno es tentado, que nadie diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios, el Padre, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienda a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno, como dice en otra traducción, de su propia pasión que ha recibido, esa pasión, de su propia pasión. Después que esa propia pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, practicado, engendra la muerte. ¿Por qué nosotros entramos en tentación? ¿Por qué existen tentaciones? ¿Qué forma de tentación existe? ¿Y cuál es el propósito de la tentación? Cuando hoy en día es fácil, cuando hoy en día tú quieres saber lo que el texto de la Biblia, sea en griego del Nuevo Testamento o en hebreo antiguo o arameo del Antiguo Testamento, siempre que quieras saber cuál es la palabra, el significado, hoy, gracias a Dios, hoy en un teléfono, en un smartphone o un tablet,
o una computadora. Puedes tener cientos de diccionarios y también de ayudas para leer la Biblia. Yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, pero para algunos parece que es el tiempo de Jurassic Park, pero cuando yo me convertí en el 1989, nuestro pastor, Alan Winston, que antes de ser pastor fue un científico que estuvo desarrollando en los años 50, cuando se inventó esa cámara Agfa Pocket, una cámara muy especial. Y él, cuando se convirtió, él tuvo un amor al texto original, fuera griego, fuera hebreo, fuera arameo. Luego se fue a la India, 14 años. Luego regresó para Europa. Y cuando yo me convertí en el 89, como él nos enseñaba y nos predicaba, ese hambre a la palabra, al conocimiento de la palabra, a la naturaleza de la palabra, eso fue como si él me transmitió ese deseo. En el seminario bíblico empezamos a aprender el griego, cosas básicas, el alfabeto, ciertas gramáticas, cierto vocabulario, lo mismo en hebreo, un poco de arameo, pero a partir de ahí todo era autodidáctico. Tú mismo tenías que estudiarlo. Y tú decidías cuánto aprendías. Y algo que hubo en mi vida hasta hoy, que nunca ha desaparecido, ha sido el hambre. El hambre que se cumple, la profecía del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Señor, donde enviaré hambre. Enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír mi palabra. Y cuando empecé a estudiar y quería estudiar lo que decía el texto en griego, hebreo o arameo, yo me tenía que llevar al trabajo, me acuerdo. Llevaba una maleta, un maletín, serio, con unos diccionarios, real big, grandes. Y eran diccionarios inmensos que hoy todavía tengo en casa. Hoy en día, en mi teléfono, tengo más biblioteca, tengo más Biblias, alemanas, inglesas, españolas, griego, arameo, hebreo. En mi teléfono pequeño, más que en toda mi biblioteca en casa. Y cuando uno tiene la posibilidad de estudiar lo que dice la Biblia a fondo, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el 98%, el 2% está escrito en arameo. Por ejemplo, el profeta Daniel, capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 27, está escrito en arameo. Pero el Nuevo Testamento está escrito en un dialecto del griego, que es el koiné. El koiné griego del Nuevo Testamento no es ese griego tan, no sé cómo expresarlo, tan melódico como usaba Sócrates o Aristóteles o Platón o Pitágoras o algunos de los
filósofos antiguos. El griego del Nuevo Testamento es un dialecto, se llama koiné. Y el koiné, o mejor dicho, el texto de una Biblia normal hoy en día, contiene 11.460 diferentes palabras en griego en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque quiero compartir con vosotros este estudio bíblico sobre la naturaleza, sobre el propósito de las tentaciones, y quiero usar junto con vosotros estas 4 principales palabras que el texto griego que el Espíritu Santo usa. Hay 4 palabras en griego que se usan para describir lo que es una tentación y lo que es una prueba. Porque eso nos va a enseñar cuál es la razón, cuál es el propósito, cuál es la naturaleza de las tentaciones. Es interesante que Mateo 6, como hemos leído, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué es necesario pedirle a Dios el Padre que Él no nos guíe en la tentación? Si Él de todas formas no lo hará, no es su naturaleza. Cuando nosotros decimos, y no nos metas en tentación, es porque comprendemos que todo está sometido a la soberanía del Señor. La tentación es necesaria. Tentaciones son necesarias. ¿Por qué? Como hemos leído en Lucas 17, versículo 1, cuando dice Jesucristo aquí, dice la Biblia, y dijo Jesús a sus discípulos. Es interesante que lo que dice ahora Jesucristo no se lo dijo en primera línea a todas las multitudes, sino a sus discípulos. Ahora viene algo a sus discípulos, a personas que creen, que le siguen, que le conocen. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos. Es interesante que Jesucristo a las multitudes les predicaba, pero a sus discípulos le enseñaba. Una prédica y una enseñanza son 2 cosas completamente diferentes. Y Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Hay 3 clases de palabras en griego para discípulo. La palabra que se usa aquí para discípulo es la palabra que describe un discípulo de cercanía y de relación. Porque hay otras 2 palabras para discípulo que son gente que quieren aprender de ti pero no quieren saber nada de ti. La otra palabra para discípulo es gente que aprende de ti, pero cuando ha aprendido algo de ti se van de ti. Pero esas 2 palabras Jesucristo nunca las usó para Él. Él, cuando habla de discípulo, habla de personas que le siguen y que tienen una relación con Él. Y Él dice a sus discípulos, dice, imposible. Es imposible. Para Jesucristo normalmente nada es imposible. Pero hay una cosa que es imposible. Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Como estábamos aprendiendo, hay diferentes palabras en griego
que describen el momento de la tentación, la naturaleza de la tentación, que nos enseña el propósito de la tentación. Y una de las palabras para tentación o prueba se llama dóquimos. Otra se llama escandalón. De ahí viene la palabra escándalo en español. La otra se llama pairasmo y la otra se llama pairazzo. Vale. Cuando dice Jesucristo en Lucas 17, versículo 1, es imposible que no vengan tentaciones, como dice algunas Biblias inglesas, alemanas. Aquí dice en griego, es imposible que no vengan escandalón. Escandalón, en griego, describe dos cosas primordialmente. En España, en español, en alemán, la palabra escándalo en español, en alemán escandal, esa palabra describe un alboroto público, un escándalo, donde todos se dan cuenta, donde uno se enfada. Vale. Pero la palabra escándalo en griego, describe primordialmente dos cosas. Escandalón, la primera traducción de escandalón, se llama piedra de tropiezo. Es una piedra que alguien ha puesto en tu camino para que tú tropieces. Aposta. Jamás una piedra de tropiezo, un escándalo, está por casualidad en tu camino. Cuando te traen un tropiezo, es un tropiezo organizado. No es por casualidad. Esa palabra piedra de tropiezo, para que tú tengas un tropiezo, se llama escandalón. Un escándalo es una situación para que tú tropieces. ¿Cómo? Enfadándote. El enfado es el tropiezo. Y en un enfado, en un segundo de enfado, pierdes 3 días de ayuno. O 2, o 1. O un culto de 3 horas en la gloria de Dios. Sales, te enfadas y toda la paz se te va. Una piedra de tropiezo, un escándalo, tiene el don de robarte en un instante todo lo que ganaste antiguamente. Más, un tropiezo te vas a arrepentir, porque en un escándalo vas a decir de cosas que te vas a arrepentir luego. Un escándalo, una piedra de tropiezo, alguien la puso para que tú, entre comillas, revientes, explotes, te enfades, entres en ira y digas cosas en un instante que luego te dura meses o años de reparar. Un escándalo puede romper relaciones. Un escándalo puede romper amistades. Pero es necesario que venga ese escándalo. Es muy necesario. Ahora pues vamos a ver por qué. La otra palabra, o la otra explicación de la palabra escandalón, se llama trampa. La palabra escandalón aparece en la naturaleza. Existen muchas formas de arañas. Hay arañas que hacen una red y con la red cazan. Pero hay arañas
que no usan red, que ellos mismos con un mordisco cazan. Pero hay una araña, yo creo que en español se llama tarántula, y la tarántula es una araña. Hay muchas formas de tarántulas, pero la tarántula tiene una forma muy interesante de cazar. Ella hace un agujero en el suelo y entonces ella hace como una puerta con su hilo, la telaraña o como le llaman, hace una puerta y entonces con sus patitas echa hojas, echa tierra encima, para que cuando tú pases por encima no te des cuenta que es una puerta de tropiezo. Pero hay un problema. Cuando, vamos a decir, una cucaracha, un animalito pequeño, anda por esa puerta, la puerta se abre para abajo, el animalito cae a ese agujero, la puerta se cierra y cuando el animalito quiere salir, por dentro se queda pegada en la telaraña. Scandalon es una trampa. Alguien sabía que tú ibas a venir por ese lugar. Jesucristo dice, es imposible que no vengan tropiezos. Interesante, que no vengan. ¿Sabes que la palabra escándalo en griego, en primera línea, no describe tanto la trampa, sino una persona? Son personas las que te escandalizan. Hay otro texto en griego impresionante en Mateo capítulo 13. Solo quiero rozarlo para que sepas la naturaleza de esas personas. Y dice Jesucristo, cuando habla de la cizaña, que en el día del juicio, los ángeles, dice, vendrán, en versículo 41, 13, Mateo 13, 41, echarán fuera todos del reino, oye esto, a los que sirven de escándalo. Hay personas que sirven de escándalo. Y siempre que el enemigo quiere preparar un escándalo, y una de las primeras palabras para tentación o prueba, en griego es esta, piedra de tropiezo, escándalon. Y Jesucristo dice, es imposible. Ya puedes ser espiritual lo que quieras. Ya puedes orar lo que quieras. Vendrán situaciones que quieren que tú te escandalices y que pierdas todo lo que tenías. Ese escándalo, esa piedra de tropiezo, va dirigida directamente a tu carácter. Quiero que sepas una cosa, que Satanás, como le llaman el gran tentador, jamás pone en tentación tus dones, ni tampoco talentos. Satanás sabe dónde está el punto débil, y es el carácter. Es imposible que no vengan tropiezos, pero de Jesucristo dice, ay, más, ay de aquel, porque vienen. Impresionante. Y dice Jesucristo, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. Cuando habla de piedra de molino, está hablando de la piedra de arriba del molino, y que se le arrojase al mar, que hacer tropezar, escandalizar a uno de estos pequeñitos.
Y de repente, dice en versículo 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, momento, otra vez, Señor. No, yo no comprendo esto. Si mi hermano peca, es su problema, no el mío. El Señor dice, no. Si tu hermano peca contra ti, tienes que tener tu cuidado. No, Señor, mira, Señor, te voy a explicar. Si mi hermano peca, que se busca la vida, que él ha pecado contra mí, el Señor te dice, sí, tienes razón. Pero hay una cosa peor que el pecado que tu hermano ha hecho contra ti. ¿Sabes qué es? El rencor y la amargura con cual te quedas. Si tu hermano peca contra ti, ten cuidado que no provoque amargura en ti. Repréndele, ponlo en su posición. Si él se arrepintiere, perdónale. Y si no, aléjate. Déjame explicar este pensamiento, querido oyente. Mirad. Cuando alguien se mete contra ti, porque hay gente que odia, hay gente que envidia, y que la envidia lo tiene amargado. Y si alguien te odia, la única forma, el antídoto contra ese odio, lo dijo Jesucristo. Cuando Él dice, bendecid a los que os odian. Él dijo, ayudadle, orad por ellos. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ponle la otra mejilla. El Señor lo dijo. Él dijo, perdonadle. ¿Por qué? Jesucristo dijo, amad a los que os odian, orad para los que os persiguen y os hacen mal. Lucas 6, versículo 27. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, rechazan. Bendecid a los que os maldicen y orad por aquellos que os calumnian y hablan mal detrás de tu espalda. ¿Por qué dice Jesucristo esto? Porque el peligro, querido, de la amargura, no te imaginas el poder que tiene la amargura. Porque si tu hermano peca contra ti, lo que él puede provocar en ti, te puede paralizar para toda tu vida. Y tú dices, momento, pero el pecado que él hizo es peor. Bueno, es malo. Pero la vida amargada que llevas es mucho peor. El Señor dice, si él se arrepiente, perdónale. Si no se arrepiente, aléjate. ¿Por qué? Aléjate interior. ¿Por qué? Porque si tú estás mucho tiempo con una persona amarga, tú serás amargo. Porque la cercanía de otra persona provoca que lo que es la otra persona, lo que tiene la otra persona, se multiplique en tu vida. Y ahora tengo una pregunta. Si hay una persona en el trabajo, en la familia, donde sea, que me odia, pero es que me odia, ¿para qué narices voy a estar yo con la persona esa todo el tiempo? Yo le perdono, yo me alejo, pero ¿para qué voy a estar con ella juntos? ¿Sabe por qué? Porque si yo me quedo todo el tiempo junto, antes o después, esa persona, esa amargura,
esa oscuridad, esa envidia se va a reproducir en mi vida. A no ser que reciba una palabra directa del Señor de quedarme en esa situación y de vencer esa situación. Es interesante que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: huye de la tentación. Pero Santiago dice: reprende al diablo. ¿Sabes qué, querido? A la tentación no se le reprende. A la tentación se huye. Porque la naturaleza de esas personas que sirven de escándalo, ellos no van a cambiar. Y sabes, querido oyente, mire, con la mano al corazón. No quiero decepcionarte, no quiero quitarte la esperanza. Pero en esta vida hay personas que jamás van a cambiar. ¿Por qué? No porque Dios el Padre no pueda. Él puede ayudarle a cambiar, pero hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que le encanta ser borde. Hay personas que le encanta ser malo. Es que le encanta. Si te toca trabajar con una de esas personas, hay diferentes formas de vencer esa situación. Puedes atar el hombre fuerte que hay detrás de esa persona, ese poder diabólico, amargo. En la oración puedes vencer esa situación. Lo puedes atar en el nombre de Jesucristo. Tú puedes vencerlo en el nombre de Jesucristo. La oración tiene un poder impresionante. Pero si es un hermano y viene y te dice: oye, disculpa, dice el Señor, que tú le digas: tranquilo, te perdono. Porque perdonar es el principio de un nuevo comienzo. Donde hay perdón, hay esperanza y todo puede empezar de nuevo. Sea en un matrimonio, sea en el trabajo, el perdón tiene mucho poder. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que he visto que hoy en día no todos están dispuestos a perdonar. ¿Querés saber una cosa? Siempre que tú perdonas, sales ganando. Confíeme, el que perdona sale ganando. Por eso dice Jesucristo: ten cuidado de ti mismo. Y esta palabra tentación, prueba, se llama escándalo. Luego, primera carta de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice aquí que toda tentación que venga tiene algo, que Dios el Padre nunca va a dejar que tú seas permitido o tentado más de lo que puedes soportar. Y además, con cada tentación hay una salida. A ver, voy a intentar de explicar esta palabra pairasmos en griego. Esta palabra pairasmos, ok. Esta palabra pairasmos es una de las palabras principales para tentación. Y pairasmos se usaba, en escritura antigua se puede leer. Hoy todavía hay puentes, acueductos de los romanos, aquí en España, en Ávila, Segovia,
En muchos sitios hay monumentos, hay puentes que los romanos edificaron y que han sobrevivido más de 2000 y pico años. Y antiguamente los puentes se hacían de otra forma. No tengo ahora tiempo para explicarlo, me encantaría. Por ejemplo, en Sarajevo, en Serbia, hay un puente espectacular donde uno puede aprender de ese puente. Bueno, pero en otro momento lo vamos a aprender. ¿Por qué? Porque cuando se hacía un puente, los romanos, ellos manejaban el arco lo manejaban casi hasta la perfección. Hacer un arco de piedras para repartir toda la tensión y la fuerza y el peso hacia los lados. Cuando se hacía un puente, entonces, para ajustar las piedras, porque todavía no estaban perfectamente en su posición, son como los melones en un camión. Se ajustan por el camino. Y lo mismo eran esas piedras, preparadas, talladas, una por una, para que se ajuste, para que sea puesto en prueba el puente, cuánto podía soportar. En griego se usaban dos palabras en griego, porque los romanos conquistaron militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó intelectualmente a Roma. Y se usaban dos palabras principalmente en griego para expresar que ese puente ahora se podía usar como puente para todo, para los ejércitos, para la mercancía, para las personas. ¿Sabes qué hacían? Se construía un puente y luego se cogían esclavos, se ataban los esclavos cerca uno al otro y se dejaba pasar 200, 300, 500 esclavos por encima. Una vez para allá, otra vez para acá, otra vez para allá, otra vez para acá. Y siempre en el mismo paso, en el paso compasivo, creo que se llama en español. ¿Y sabes qué? Luego dejaban coger a los esclavos sacos, mayormente con tierra o con trigo, a ver cuánto soportaba el puente. Hoy todavía, cuando un camión va de camino, ¿quién de vosotros ha observado que algunas veces hay letreros que dice, antes de llegar a un puente, dice 15 toneladas? Y pone un puente de 20 toneladas, 40 toneladas. ¿Qué significa? ¿Que el puente pesa 40 toneladas? No, sino que ese puente soporta 40 toneladas. Ese soportar, esa prueba, en griego, se llama paraesmos. Poner en prueba cuánto soporta el puente. Cuando Dios el Padre, porque a Dios el Padre se le tiene que pedir permiso, Él no provoca la tentación, Él la permite. Lo aprendemos también cuando dice el Señor, en Lucas capítulo 22, versículo 31-32, Shimón, Shimón, Satanás ha pedido de zarandearos. Ok. Hasta el diablo tiene que pedir permiso. Dios está completamente en control. Pero cuando el diablo pide permiso, pasar por el puente de tu vida con 100 toneladas, pero tú en este momento solo soportas 40 toneladas, entonces Dios el Padre no lo permite. Él solo permite que seas puesto en prueba, y ahora después vamos a ver por qué somos puestos en prueba. ¿Por qué es necesario que un cristiano pase por tentaciones? Porque la tentación
es la antesala de la bendición. Ahora me voy a explicar. Y cuando pasaban los esclavos y soportaba ese peso, entonces, ¿sabes cómo le dicen a ese puente? Ha soportado peresmos y ahora es un puente aletheia, un puente de verdad. La verdad es un puente que soporta peso, argumentos. Y peresmos significa que tú soportas un peso. Pero luego hay otra palabra para tentación que se llama parazzo. Y es en antigüedad, cuando se luchaba contra una ciudad, se buscaba el punto débil para luego atacar a ese punto débil en el muro. De noche se acercaban soldados valientes que se acercaban al muro y miraban dónde el muro estaba débil. Ahí lo marcaban con pintura mayormente o con una señal y de día atacaban ese lugar. ¿Por qué? Ese trozo de muro, porque se daban cuenta que ese muro ahí era débil. Esa palabra parazzo, que es otra, significa cuando tú y yo queremos colgar un cuadro en la pared, tocamos a ver dónde hay un hueco. Esa es la palabra, tentación. Es buscar un hueco en tu vida. Y la tentación todavía no es el ataque. La tentación, parazzo, es solo busca en el punto débil. Y luego, a los 2 o 3 días, vienen con fuerza contra tu vida. Por eso el Espíritu Santo permite que el enemigo, atención, busque el hueco en tu vida, para que cuando el enemigo se vaya para preparar su ataque, en ese entretiempo, en ese tiempo, el Espíritu Santo te enseña dónde hay un hueco en tu vida y entonces el Espíritu Santo te ayuda a reforzar ese punto débil para que cuando venga el enemigo no encuentre ese hueco. Eso se llama parazzo. Luego hay otra palabra para tentación que se llama dokimos. Es una palabra que se encuentra en segunda carta de Timoteo, capítulo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, aprobado, o que ha pasado por la tentación, que ha pasado por las pruebas. Y esa palabra, ha pasado por las pruebas, se llama dokimos. Y dokimos es cuando se metía una espada en el fuego, un hierro, se calentaba y se forjaba. Y se le sacaba filo a esa espada. Déjame terminar esta enseñanza con estos pensamientos de resumen. Existen tentaciones que te purifican. Existen tentaciones que te humillan. Existen tentaciones que te cualifican. Existen tentaciones que tú y yo, por nuestras propias bobas, tontas decisiones, atraemos. Cuando la Biblia habla de estas tentaciones y pruebas, cuando dice que tú y yo vamos a entrar por tiempos de prueba, de dokimos, es para sacar el filo en tu vida. Hay tentaciones que te sacan el filo y la espada de tu vida recibe mejor filo. Hay otras que son una piedra de tropiezo que alguien ha puesto en tu camino porque sabe, no puede quitarte el camino, no puede quitarte el propósito y ve que tú no te dejas
distraer del camino. Escándalo solo viene sobre cristianos que son muy disciplinados y no se dejan sacar de su camino. Y porque el enemigo no te puede sacar de tu camino, te pone en medio del camino un escándalo, una piedra de tropiezo. Luego, déjame decirte una cosa, que los ángeles del Señor te llevan en sus manos, como dice Salmo 91, para que tu pie no toque sobre esa piedra de tropiezo. Significa, atención, que la mayoría de los escándalos que el enemigo preparó ni te das cuenta porque los ángeles te elevan por encima. Luego existe paerasmo, la tentación, para ver cuánto soportas. ¿Y sabes por qué es necesario que un cristiano entre en tentación? Porque solo así se puede averiguar si ya estás preparado para la bendición que está preparada. La tentación es el examen, como en la escuela. Se hace un examen, una exposición, yo creo que en español se llama así. Cuando quieres ser policía, cuando quieres entrar a la universidad, se hacen exposiciones, exámenes. La tentación es el examen si eres digno del próximo paso de crecimiento, bendición y lo que sea. La otra palabra para tentación es parazzo. Es la tentación que permite que tú mismo veas tus puntos débiles. Porque en Salmo 19 dice, ¿quién puede reconocer sus propias faltas? ¿Quién puede reconocer, entender sus propios errores? Por eso, si algo es permitido, si el Espíritu Santo, como Jesucristo lo llevó por el desierto, si Él permite la tentación, es porque Él te quiere poner en prueba para la próxima bendición, o quiere enseñarte un punto débil, o quiere purificarte, o quiere promocionarte. Porque cuando Dios el Padre quiere hacer una obra, Él solo coge a gente aprobada. Dios coge solo a gente aprobada. Él pudo usar hasta un burro que hable, al profeta Balaam. Pero para las obras de Dios, Él solo usa los que han sido aprobados por Dios. Por eso la tentación solo viene sobre los santos. Gente perversa, mala, amargada, nunca tiene tentación. ¿Sabes por qué? ¿Para qué van a ser tentados si ya han caído? Si ya están descalificados. Si tú entras en tentación, es porque estás haciendo bien las cosas. Luego hay ciertas tentaciones que nunca se acercan a tu vida cuando vives en una vida profunda de oración. Simón, Pedro, levántate, ora, porque la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Cuando uno vive profundamente en la palabra, en la cercanía del Señor, ciertas tentaciones nunca se acercan a ti. Y luego serás tentado conforme a tu edad, conforme a tu propósito, conforme a tu llamado, conforme a la autoridad que tú tienes. Porque todos tenemos cierta autoridad, no todos tenemos la misma autoridad. Queridos, por eso es muy importante aprender sobre las tentaciones. A mí me encantaría enviarte este estudio bíblico para que tú lo puedas oír de nuevo, para que tú lo puedas enviar a otros. Yo te puedo enviar ahora mismo a tu teléfono este estudio bíblico. Envíame un mensaje, mira, al 6
29 6 14 174. Repito, 6 29 6 14 174. Me encantaría enviártelo para que veas la naturaleza, el propósito, la razón, la bendición de las tentaciones. Envíame un mensaje ahora por WhatsApp, una llamada al 6 29 6 14 174. Y aquí con vosotros, queridos, Pastor Juan Cano, de Dynamis Radio. Que Dios te guarde.